determinan la potencia en circuitos trifásicos. ¿Estamos? Empezamos entonces, ¿sí? Chinche ya entró, ¿no? Ok, muy bien. Ya, ustedes están hasta ahorita, son como 13, 14, creo, ¿no? Ya, ok. A ver, si puedes, Chinchay, ponchas cuando ya haya mayor asistencia, haces una toma de eso, ¿ya? Apenas terminemos, voy a ponerles todo lo que son los archivos al WhatsApp. Entonces, hablemos de corriente alterna trifásica. Hasta ahora hemos hablado de corriente monofásica, trabajando con un solo sinusoide, ¿no? Y hemos hecho algunos ejercicios de comportamiento de las cargas, que en este caso son cargas complejas, ¿no? Resistencia, condensador e inductor. Prácticamente casi todas las cargas son constituidas entre resistencias inductores o resistencias capacitores o los tres, ¿no? Entonces, en este caso vamos a trabajar con este tipo de generadores o este tipo de corriente, ¿ya? Y para ello vamos a empezar en tercera diapositiva, creo, ¿ya? Ahorita vamos a ver qué cosa es un pozo de tierra, para qué sirve el pozo de tierra y cómo está construido ese pozo de tierra. Probablemente todos han sabido algo de esto, ¿no? Dice, es necesario construir un pozo de tierra, tiene que haber un pozo de tierra, si no los equipos se malogran o pueden tener problemas con lo que es accidentales, etcétera, 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 ¿sí? Sí, definitivamente un pozo de tierra es un pozo que está reglamentado el uso, en la construcción y en toda edificación, inclusive en viviendas debería de haber. Lo que pasa es que por costumbres y todo lo demás no se hacían mucho de esas cosas, ¿no? Entonces el pozo de tierra lo que hace normalmente es derivar toda corriente que podría causar algún daño tanto a equipos como a ser humano, lo deriven a tierra. ¿Qué significa tierra? Tierra es considerado como un sumidero total, ¿no? Algo, recuerden que el agua va hacia abajo siempre y desaparece en la tierra y todas las cosas casi desaparecen en la tierra. Es como un negativo común, ¿no? Y ustedes saben que el potencial eléctrico va de positivo a negativo siempre, ¿no? Entonces, más o menos con esa idea. Entonces el pozo de tierra tiene que ser construido y prácticamente es un cableado, una tercera línea que se jala en las instalaciones eléctricas, normalmente con un código de color que es amarillo con verde o verde, ¿no? Y muchas veces son cables desnudos que se conectan desde ese tercer punto. Ese tercer punto llamado tierra, pues se conecta al chasis de todo equipo, o sea, la parte metálica o la parte del soporte de las máquinas, etcétera. Esos son los que van cableados a un sistema como lo que están viendo ustedes ahorita, ¿no? Ese que parece un contenedor, pues ese contenedor prácticamente es el suelo, lo único que se hace es un agujero, ¿no? De cierta profundidad, en este caso, pues estandarizado esos 3 metros de profundidad, en donde prácticamente así, como decimos, se entierra un conductor, que es normalmente un metal de un determinado diámetro, dependiendo de la potencia que se maneja, que es de una varilla de cobre, 99.9% electrolítico puro, ¿no? Tiene que tener una alta pureza, esa varilla,
como lo que están viendo ahí. Esa varilla está más o menos 2,40 metros de longitud, ¿sí? El diámetro depende, normalmente puede ser de 3/4 de pulgada o puede ser menos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tiene un helicoide que está enrollado sobre esa varilla. Pues esa varilla no está inmersa solamente en tierra, sino ¿cómo se llama? Ah, una masa especial que se llama torgel, ¿no? Torgel en este caso, pues, tiene 2 capas de torgel, ¿no? Hasta 3 capas en este caso, fíjense ahí, ¿no? Para que pueda asegurarse la conductividad. La conductividad en este caso me tiene que dar una respuesta de 5 ohmios o menos de resistencia entre el terminal de cobre y la tierra, ¿no? O sea, 5 ohmios o menos. Si supera ese ohmiaje, pues no vale. Eh, para estos puestos de tierra es necesario hacer una prospección, digamos, alrededor de todo el lugar donde se va a poner este pozo de tierra, que no haya pues tensiones o electricidad derivada a tierra. Entonces se hace una medición con un instrumento que se llama megómetro o telurómetro para que puedan ver si vale la pena poner ahí o no vale la pena poner ahí un pozo de tierra. Entonces se sigue un procedimiento, no es cualquier lugar en donde haces un hueco y introduces esta varilla, ¿no? Entonces, la construcción es tal como están viendo ustedes, la tierra mezclada con torgel, es un gel especial que permite la buena conducción, ¿no? Las dimensiones son lo que ustedes están viendo, 1 metro de diámetro, de 3 metros de profundidad total, dejan 30 centímetros para hacer la caja, la tapa, etcétera, donde se conecta, ¿ya? Y en la parte inferior se deja otros 30 centímetros. El torgel está más o menos a 80 centímetros, 60, 80 centímetros entre uno y otro, ¿sí? Esto es un diagrama sacado del Código Eléctrico del Perú. Son manuales especiales para que reglamentan el diseño, construcción o instalaciones eléctricas, por si acaso, ¿ya? Pasamos. Esta puesta a tierra, como les acabo de decir, protegen al ser humano, ¿sí? Protéjanse de modo que, por ejemplo, acá tienes supongamos que es una congeladora, ¿no? De carcasa metálica. Entonces, por A o B motivos, pueda que uno de los terminales de corriente, pues ahí esté chocando con la caja, ¿no? Si eso está chocando así y no está compuesta a tierra, pues la persona que puede tocar esa carcasa metálica va a ser un buen conductor para esa corriente que está conectándose al chasis o a la masa o al metal. Entonces, la corriente, como es bastante ociosa, no quiere esforzarse, pasa por digamos, por el medio más fácil, ¿no? Que en este caso sería el cuerpo humano. Entonces, pasaría corriente y esa corriente puede ser peligrosa. No sé si alguien se acuerda cuando hicimos un cuadrito hace bastante tiempo de las corrientes peligrosas que producían pues hasta fibrilación ventricular, eh, golpes, etcétera. Y acá la máxima corriente que se supone que puede soportar el ser humano es 30 miliamperios, por eso hay determinados tipos de protección también, no solamente una puesta a tierra, sino también interruptores diferenciales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con una buena puesta a tierra, en cambio,
esa corriente que podría estar, la parte viva de la corriente que está tocando la parte del chasis, pues es derivado a través del cable conductor a tierra y prácticamente eh, digamos, la tensión o el voltaje, el potencial que tiene el chasis es potencial cero, o sea, potencia a la tierra. Si es potencia a la tierra, eh, en el mismo potencial no hay flujo de corriente, así que eso protege al ser humano, ¿no? Eh, si son equipos electrónicos, control, etcétera, también hay una protección, ¿no? Entonces dice, ¿para qué es? Para evitar el peligro del contacto personal con partes o objetos metálicos por falla y por esa falla que puede ser energizado, ¿no? O sea, la energización del chasis. Garantiza operación de elementos de protección, limita el voltaje debido a los rayos provenientes de ruptura de descarga, claro. De paso, en muchos sitios, cuando hay tormentas, lluvia, etcétera, pues también aparecen los rayos. Lógicamente, para los rayos hay un dispositivo especial que es el pararrayos, que tiene otro tipo de construcción también y además tiene una especie de antena captadora de rayos que lo deriva directamente antes de que llegue a los equipos o puesta a tierras. Diferente. Sin embargo, puede trabajar también de esa manera. Lo otro es limita el voltaje debido a contacto accidental de conductores. Eso es lo que hemos estado hablando ahorita, ¿ya? Y la puesta a tierra también pues permite que el equipo trabaje más tranquilo, de forma normal, opere, ¿no? Entonces ese es más o menos lo que se llama puesta a tierra. Ahora vayamos a la corriente eléctrica trifásica, ¿no? Hemos hablado de monofásica, que hay un solo bucle o una sola bobina girando dentro de un campo magnético, o un campo magnético girando dentro de bobinas, ¿sí? Entonces acá al lado derecho en la figura, verde y rojo me significan que es pues, el campo magnético, ¿no? En la famosa B que hemos hablado en electromagnetismo, ¿no? La B que sería pues el flujo magnético o intensidad de campo magnético, o lo que se llama, tiene varias denominaciones al final eso, pero es el flujo que va desde norte a sur, teóricamente, ¿no? Dentro de ella, en este caso, por ejemplo, tenemos dos bobinas girando, ¿sí? Dos bobinas, la azul y la roja, ¿no? Azul y roja ahí tienen sus terminales, en cada terminal tienen ahí sus anillos rozantes. Entonces, por cada pareja de terminal tenemos una salida. En este caso sería dos fases nada más, ¿sí? Esas dos fases en este caso se llaman bifásicos y van a salir dos ondas, la onda del voltaje salida 1 y una onda del voltaje salida 2, en este caso separados, cada uno 90 grados uno del otro, ¿no? Porque están perpendicular uno con otro, ¿verdad? Y la separación es 90 grados entre un plano, el rojo, y el plano azul. Me dejo entender, ¿no? ¿Ya? Entonces, si diagramamos esa salida, pues vamos a tener una figura como el lado izquierdo inferior, ¿no? En donde vamos a tener un voltaje vamos a decir, del bucle rojo y un voltaje del bucle azul. Pero en este caso vamos a llamarle pues voltaje AN o voltaje BN, ¿ya? Y esa BN dependerá pues hacia dónde gira cada uno de ellos. Cada uno de ellos ahí dice AN, que es AN sería el común, ¿ya? Entonces tengo ya el voltaje que llamamos fase 1, que sería AN, y fase 2, BN. Entonces tenemos voltaje voltaje AN, que está ahí como subíndice, y el voltaje BN como subíndice, que están alimentando a Z1 y Z2, que serían las cargas complejas, ¿sí? Ahora, ¿cómo escribimos factorialmente todo esto? Ahí como está viendo voltaje N, igual voltaje, vamos a hacer ese punto de partida, ¿no? Y el voltaje BN estaría 90 grados
digamos, fuera de fase con el otro. O sea, hay diferencia entre uno y otro, ¿no? Sale uno y el otro le sigue 90 grados después, ¿no? Entonces, ahí vamos. Y ese es el voltaje, o sea, el generador de corriente alterna de dos fases o bifásico. Podríamos tener multifase. Por ejemplo, trabajamos con el trifásico como un generador equilibrado, pero podríamos tener múltiplos de eso, podríamos tener más, o sea, multifase, ¿no? Dependerá qué es lo que queremos, pero comercialmente estamos utilizando el trifásico, ¿sí? Corriente alterna trifásica. Vamos a ver eso, ¿ya? Bueno, es un poquito de historia que van a tener que leer. Tesla fue uno de los más estudiosos en este tema y muchos otros temas, pero él es que trabajó, ustedes habrán escuchado pues mucho hablar de Tesla, ¿no? Tesla ha sido prácticamente el padre de toda la parte de desarrollo de máquinas eléctricas. No solo eso, sino que inclusive la transmisión de energía, bueno, según comentan, decía que la energía se puede transportar de diferentes formas, ¿no? Y no se equivocaba, pues transmitían energía, podemos transmitir energía a través de ondas electromagnéticas. Y eso es lo que se hace en las ondas de radio, ¿no? Porque las ondas de radio viajan muy lejos, hasta donde les sea posible, y pueden capturarse y reproducirse, ¿no? Bueno, no, dejemos de lado un poquito eso, vamos a pasar. Acá simplemente vemos un motorcito con su interruptor y al lado derecho una caja de mandos donde está operando un obrero, un trabajador, ¿no? ¿Cómo es que se genera la corriente trifásica? En la parte derecha superior, ustedes están viendo un pictográfico de un generador real, ¿sí? Un generador real tiene las bobinas en la parte externa. Ustedes están viendo la parte oscura, ¿no? Gris, con una especie de cuernos, ¿no? Tres cuernos, ¿sí? En la X, en la Y y en la Z, ¿sí? Cada uno de estos están 120 grados separados y cada uno es una bobina, ¿sí? Cada uno es una bobina. Tengo la bobina en X, la bobina en Y y la bobina en Z. Entonces, simplificado, tenemos eso, ¿no? Simplificado tenemos eso. ¿Ya? ¿Por qué digo simplificado? Porque realmente cada una de las fases tiene dos bobinas frente a frente, ¿sí? Dos bobinas frente a frente. Pero para simplificar y para saber, tenemos acá la X, la Y y la Z, y el rotor que es la parte móvil de toda máquina eléctrica, ¿no? En este caso me representa como si fuera un imán permanente o normal, que en muchos casos puede ser, pero normalmente es un electroimán también que puede tener dos polos, o sea, norte y sur, puede tener cuatro polos, norte, sur, puede tener seis polos, puede tener múltiples polos. Más adelante vamos a ver qué influencia tiene el tener múltiples plomos, múltiples polos, ¿sí? ¿Ya? Pero acá ya tenemos tres bobinas, 120 grados cada uno. En la anterior que hablamos bifásico teníamos bobinas a 90 grados cada uno, ¿no es cierto? Bifásico. Y representábamos como un voltaje con un ángulo de 90. Acá vamos a tener un voltaje, primero con un ángulo de cero, el siguiente tendrá una diferencia de 120 grados, sería B con un ángulo, o sea, la magnitud va a ser igual, voltaje, pero el ángulo cambia. El primer ángulo sería 0 grados, el siguiente ángulo sería 120 y el tercer ángulo sería 240, ¿sí?
Entonces acá, para representar, digamos, esquemáticamente, tenemos en la parte izquierda y media, ¿no? Fíjense las bobinas L1, bobinas L2, bobina L3, ¿no? Las figuras de eso, y cada uno ya está separado 120, 120, 120 grados, ¿sí? Entonces, ya no tenemos una sola bobina o no tenemos dos bobinas, tenemos tres bobinas ahora, y cada uno de ellos está separado 120 grados simétricamente dentro de lo que es un círculo completo. ¿De acuerdo? Al lado derecho inferior tenemos esos tres bucles de alambre, ¿sí? Teóricamente hablando, que va a estar girando dentro de un campo magnético. Entonces acá vamos a tener la generación trifásica, como lo que estamos hablando, ¿sí? Acá, otra manera de representarlo, entonces cada uno de estos bucles va a tener dos terminales, esos dos terminales van a ser cada uno una fase, fase uno, fase 2, fase 3, ¿no? Y dependiendo cómo gire este manojo de bucles, entonces veremos quién adelanta, quién sigue, quién es el último. Puede ser en sentido directo, en sentido inverso, y eso me da la secuencia del generador. No sé, si tengo X, Y, Z, puede la secuencia ser X, Y, Z o X, Z, Y. No sé si me dejo entender ahí. ¿Ya? Sigamos acá. Esto ya es, bueno, aunque está medio esquelético, ¿no? Es como que acá, por ejemplo, el eje rotor podría ser un imán, digamos, de polos salientes, ¿no? Y a la bobina es exterior, ¿no? Entonces, cada giro que da, depende del número de polos, va a empezar a generar las ondas, ¿no? Acá tengo una amarilla, negra y roja, ¿no es cierto? Entonces, habría que ver quién salió primero, ¿no? Entonces, acá puedo tomar ¿quién salió primero? El negro, vamos a decir, pero el negro salió después de 0 grados. Ninguno ha salido en el momento de 0 grados, ¿ya? Sin embargo, aunque salga en otro momento, estamos tomando la diferencia entre uno y otro 120 grados. El primero salió negro, después salió el amarillo y luego salió el rojo, ¿no? ¿Ya? Solamente una reacción física. Acá vamos a ver, ¿no? En, en una corriente trifásica tenemos los mismos parámetros que del monofásico. Tendremos un voltaje máximo, que sería la tensión máxima, ¿no? O sea, tensión pico. Todas esas características es igualito, ¿sí? La diferencia principal es que ahora ya no es uno solo, sino tres, ¿sí? Ahora, para conducir esta corriente, pues podemos utilizar tres líneas o podemos hacer cuatro líneas, ¿sí? Podemos usar, como digo, tres líneas o cuatro líneas. Una de las líneas puede ser neutro o y tres líneas vivas, o pueden ser tres líneas nada más en una configuración determinada. Pero vean ustedes cada uno en qué momento está. Acá 0 grados, ¿no? Fíjense acá cruza el azul, pero ese azul prácticamente es el último en salir. Primero salió el rojo, 120 grados después salió el verde, 120 grados después del verde salió el azul. O sea que, ¿quién está retrasado? El verde y el azul, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esa es más o menos la figura de una trifásica. Ahora veamos algo. Eh, en una determinada configuración, ¿no? En una determinada configuración, este, eh, la corriente alterna trifásica, pues tiene una cierta diagramación también, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en estrella,
en estrellas saben que es concurrentes a un punto, ¿no? Los terminales, uno de los terminales se vuelve común y es concurrente a un punto. En este caso, por ejemplo, tenemos el azulito, que es voltaje sub F, que está puesto ahí, que sería el voltaje de una fase. El azul, una fase, el rojo, otra fase, y el verde, otra fase, ¿no? Como están separados 120 grados, puedo yo colocar tal como se está viendo, con 120 grados de separación, y cada uno tiene una magnitud, ¿no? O sea, por ejemplo, en nuestro caso, tendríamos ¿cuánto? 220 voltios medibles por fase, ¿no? Pero cada uno de ellos está separado 120 grados, ¿de acuerdo? Entonces, como este es voltaje de fase, ¿no? Acá tengo voltaje de fase, que lo he dibujado acá a la derecha, un triángulo, ¿no? He tomado el azul y el verde, ¿sí? Como son voltajes de fase cada uno de ellos, yo quiero hallar el voltaje de línea. Cuando digo voltaje de línea, lo que digo es voltaje de fase entre dos voltajes de fase será el voltaje de línea. Entonces, ¿qué hago acá? Agarro estos dos vectores y como la suma de esos vectores en sus terminales me va a dar el voltaje total, ¿no? O sea, la suma de BF, vamos a decir BF azul, BF verde, pues esa suma debe darme un voltaje de BF azul a BF verde, o sea, lo que llamamos voltaje de línea, por eso acá es un BL, que sería el marroncito que estamos viendo, ¿sí? Si hago este gráfico, ¿no? Un gráfico vectorial, lo lógico es que este gráfico vectorial que tiene dos lados iguales, me forma un triángulo prácticamente de dos lados iguales, ¿cierto? Y si tengo los dos lados iguales y sé que la separación angular entre el azul y el verde es 120, si trazo una perpendicular, o sea, la mitad de ese ángulo será 60, ¿verdad? ¿Sí? Y trazando esa perpendicular del vértice a la línea marrón, que sería el voltaje de línea total, tendré la mitad del voltaje de línea, BL medios, hacia un lado, y en los dos lados tendría la otra mitad, ¿verdad? Hasta ahí vamos, hasta ahí vamos así, o sea, geométricamente tenemos esa figura. Entonces tendríamos dos triángulos prácticamente, ¿no? Un triángulo que va a tener una altura común para ambos lados y una base parecida, o sea, casi igual uno al otro, casi igual no, igual, BL medio, y cada hipotenusa tendría el BF, ¿cierto? ¿Ya? Entonces acá la idea es cuánto vale B voltaje de línea, digamos, en función de los voltajes de fase. Y eso es lo que se trata de mostrar acá. Hablamos hace un rato que los voltajes de fase, uno de los voltajes empieza, voltaje F azul, sería voltaje AN, vamos a decir, voltaje AN, que es el voltaje del azul, sale primero y está a 0 grados, ¿sí? Podemos hablar del voltaje, en este caso, vamos a ver acá, no tenemos alza, pero recuerden que dependiendo cuál es el sentido de giro, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, acá dice AN está a 0 grados, pero BN 240 grados, eso significa que este es el que sale al final. El que viene del AN viene el CN 120 y al final viene BN. Ya, al margen de eso, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que hay un desfase de 120 grados entre uno y otro, ¿sí? Y en secuencia, que en este caso en mi secuencia sería B de A, B de C, B de B. Al margen de esto, vamos a ver. En la figura tenemos voltaje de línea es igual a ¿qué? A dos veces voltaje de L medios, ¿verdad? O sea que voltaje L total es dos veces voltaje L medios, ¿cierto?
Ahora veamos el triángulo y decimos, ¿a qué es igual el seno del ángulo 60? El seno es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? Y eso es lo que acá estamos poniendo, voltaje L medio sobre voltaje F. Y el seno de 60, ¿a qué es igual? A raíz de 3 sobre 2, ¿no es cierto? ¿Alguien se acuerda de eso? Hola. O si no, tenemos raíz de 2 sobre 2, es raíz de 3 sobre 2, ¿cuánto es? Raíz de 3, ¿cuánto viene a ser? 1.73 o 71 más o menos. 1.7321, etcétera. Entre 2, 0.86, ¿no es cierto? ¿Sí? Y seno de 60, ¿cuánto es? Raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Entonces, estamos correctos. Raíz de 3 sobre 2 es igual a BL sobre 2 BF, ¿es cierto? Si yo despejo BL, ¿no? ¿Qué tengo? Raíz de 3 por 2 veces BF sobre 2. 2 con 2 se elimina y queda ¿qué? Raíz de 3 por voltaje F. ¿Y el voltaje F qué cosa es? Fase. Entonces, el voltaje de línea viene a ser igual a 3 veces el voltaje de fase en una configuración estrella, ¿ya? Hablando de voltajes, ¿ya? Entonces, esto me está dando una relación, voltaje en línea, raíz de 3 veces voltaje fase, por esta sencilla cosa que hemos hecho nosotros. Vayamos acá. Los términos que se utilizan en trifásicas son las siguientes. Voltaje o tensión de línea, o que le llamamos también tensión compuesta o voltaje compuesto, ¿sí? Ese es el voltaje entre dos líneas del sistema. ¿Qué son las líneas? Veamos acá, miren, hay dos figuras abajo. Una figura que conecta cada una de las fases en delta, o sea, eh, el terminal de uno con terminal final de uno con el terminal inicial de otro, terminal final del otro con el terminal inicial del otro, y así sucesivamente haciendo un triángulo, ¿no? Y en cada uno de los vértices sacamos una línea, en cada uno, ¿ves? En A, en B, en C sacamos, ¿no es cierto? Entonces, las tensiones o voltaje de línea, en este caso, van a ser iguales que las tensiones de fase. ¿La fase qué es? AB, BC y CA. Entonces, en la fase AB tengo la línea AB, ¿sí? En la línea AB tengo un voltaje. En la línea AC tengo otro voltaje. En la línea AB tengo otro voltaje. Son 3 voltajes cuando es en triángulo, ¿sí? Pero en este caso, la tensión de línea es igual a la tensión de fase. Entonces, tensión de fase es cada bobina lo que está produciendo, ¿sí? ¿Y la intensidad de línea qué es? La corriente que va a pasar por la línea A, por la línea B, por la línea C, ¿sí? Y la intensidad de fase es lo que pasa por cada una de las fases. Fase AB va a pasar corriente AB, fase BC va a pasar corriente BC y fase CA va a pasar corriente CA, ¿no? Fíjense los trazos que se ponen, ¿no? De A a B y A y su AB. De B a C en el sentido que están viendo ustedes, ¿ah? El sentido que está tomando en este caso, la suma de todo esto, de las corrientes de voltaje en un bucle o malla, va a ser cero, ¿no? ¿Sí? Ese es por Kirchhoff, ¿no?
Pero hay otra configuración que se llama en Y o en estrella, en donde yo cada fase lo voy a conectar de manera que los terminales iniciales o finales de cada bobina se juntan. O sea, yo quiero juntar los terminales iniciales. Todas las terminales iniciales las junto y pongo en un punto. Y las otras terminales que están libres, de ahí saco líneas A, B, C. Y del terminal donde se unieron todas, le digo, este es el punto neutro, el punto común. De ahí también puedo sacar una línea, entonces puedo tener una, dos, tres, cuatro líneas. Tres líneas que llamamos vivos y una línea neutra. Una línea neutra, ¿sí? La palabra neutra solo funciona cuando se dice que es equilibrado, balanceado la carga. Cuando no está balanceado, pues no es neutro porque va a circular corriente también por ella. Pero en este caso, en Y, fíjense qué es lo que pasa. En Y, miren, ya no es igual que en la delta, que el voltaje de fase sea igual al voltaje de línea, porque acá las líneas son A, B, C, ¿sí? Y los voltajes de fase son AN, BN y CN. ¿Se dan cuenta ahí? Entonces acá viene la aplicación de lo que acabamos de ver del triangulito anterior, de acá. Acá viene la aplicación, ¿ya? La aplicación en este caso, ¿qué es? Que el voltaje de línea prácticamente es la suma de dos voltajes de fase, vectorialmente. Y acabamos de ver que al sumar dos voltajes vectoriales de fase, de esta manera viene a ser que el voltaje de línea va a ser raíz de 3 por voltaje de fase. Acá es lo que se cumple eso, ¿sí? Con voltajes, en estrella. En cambio, en el trifásico delta, dijimos que voltaje de fase es igual a voltaje de línea. Pero no hemos hablado de corriente. Acá les dije que las corrientes son importantes como está dibujado, mire. Si tomamos un punto cualquiera, ¿no? Por ejemplo, punto A. IA sale hacia abajo, derecha, inclinado, ¿verdad? La CA va a salir hacia arriba, inclinado hacia la derecha, y la IC va a ir a la izquierda. ¿Va a hacer un triángulo? Sí, ¿no? Hace un triángulo. Triángulo no, hace una estrella, ¿no? 120 grados separa uno del otro. Entonces acá en delta, eh, las corrientes son los que generan este triangulito. Entonces, delta, la corriente de línea IA va a ser la suma de dos corrientes de fase. Y la corriente de línea en este caso es raíz de 3 veces corriente de fase. En el lado derecho se trabaja en voltajes, pero veamos más adelante, ¿sí? Seguimos acá. La conexión de cargas en un circuito trifásico, acá ya vamos a hablar de cargas, de zetas, fíjense ahí, ya no es el generador, sino el Z, el generador ya mandó en las líneas la corriente, ¿sí? L1, L2, L3. Podemos conectar la carga igual, en estrella o en triángulo. En este caso hemos puesto en estrella. Tomamos las corrientes de línea L1, L2, es L1, L2, va a pasar por estas dos cargas, Z que está vertical y Z que está inclinado hacia la izquierda, hacia abajo. La línea, el voltaje L2, L3 va a pasar por Z que está vertical y Z que está inclinado hacia la derecha. Y el otro, L1, L3, va a pasar por las dos zetas que están inclinados hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, bajo este punto de vista, bajo este gráfico, ¿no?
podemos decir que la corriente de línea va a pasar por Z inclinado hacia la izquierda y Z que está perpendicular y va a ser único. O sea, la corriente de línea va a pasar también por la fase. Por lo tanto, en circuitos en estrella, la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Y eso es lo que dice a la derecha. La corriente de línea coincide con el valor de la corriente de cada fase o rama de la carga. Por lo tanto, I de línea es igual I de fase. Pero el voltaje en este caso, como está siendo tomado por dos impedancias que están distribuidos eh, separados uno del otro 120 grados, entonces acá el voltaje de línea va a ser igual a raíz de 3 veces voltaje fase. Esto es importante recordar, ¿sí? Entonces, si yo tengo que el voltaje de línea es raíz de 3 veces voltaje fase, lógicamente que el voltaje de fase va a ser voltaje de línea sobre raíz de 3, ¿no es cierto? Ahora vayamos a potencias en este caso. Potencia, ¿qué cosa viene a ser? Es el producto de voltaje por corriente, básicamente, ¿verdad? Pero haciendo hincapié que la potencia puede ser activa, reactiva y aparente, como hemos hablado en monofásicas. Igual acá en trifásicas, ¿sí? Las potencias van a ser de la misma manera. La potencia aparente es la potencia que yo hallo multiplicando los valores de corriente y de voltaje, en este caso de línea. Entonces, si yo multiplico voltaje en línea y voltaje en fase, voltaje en línea y voltaje de corriente en línea, entonces yo tendré una potencia para cada uno. Vayamos a la potencia aparente en la parte inferior, ¿sí? Que llamamos voltampere, justamente porque multiplicamos nosotros, ¿no? Eso. Entonces vamos a tener ya la expresión, en este caso, voltaje de línea por voltaje de línea por corriente de línea, pero por este factor raíz de 3 debido a que es trifásico. ¿Sí? Hemos hablado que en los trifásicos cambia un poco la figura con respecto al monofásico. ¿Sí? Entonces, eso de acá es lo que yo voy a tener. Ahora, la otra forma de calcular la potencia en estas cargas trifásicas es que yo calcule la potencia en cada uno de las cargas, o sea, en Z1, Z2, Z3, y lo multiplique por 3, siempre y cuando que las Z sean iguales. Entonces serían 3 veces la potencia en cada fase, ¿sí? Pero para evitar todo eso, simplemente yo hago es la potencia aparente en circuitos trifásicos, digamos, en esta configuración, hace raíz de 3 veces voltaje en línea, corriente de línea, ¿sí? Pero si trabajo con voltaje de fase, corriente de fase, yo tendría que tener el valor de eso por fase y multiplicarlo por 3. Pero para evitar eso, yo tengo esta fórmula, ¿no? Esta fórmula se llega muy fácilmente también. Yo puedo hallar en este caso, voltaje de fase, tendría raíz de 3, ¿no? Voltaje de línea sobre raíz de 3, ¿no? Tendría lo que está llegando en cada una de estas impedancias, ¿sí? Pero la corriente de línea es igual a corriente de fase. Entonces, si yo ejecuto eso, voy a tener, en función de, eh, digamos, en función de un número 3, y si multiplico por 3, voy a tener yo, o sea, la expresión va a ser 3 veces raíz de 3, voltaje tal, 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 ¿no?
Pero dejemos ahí, aprendamos básicamente esta relación. Potencia aparente es voltaje en línea, corriente en línea, por el factor raíz de 3. ¿Sí? Esto me dice trifásico. Potencia reactiva, voltampere reactivo, sería la potencia aparente por el seno del ángulo de fase. El ángulo de fase se determina con las zetas, ¿sí? Con las zetas. Y potencia activa es la potencia que produce trabajo, que en este caso sería potencia aparente por coseno de phi. Cos phi o factor de potencia me define ahí. Ahora, fíjense bien esta relación que están viendo. Hay que tener en cuenta lo siguiente, que en este tipo de conexión, I de línea es igual a I de fase, y el voltaje de línea es raíz de 3 veces voltaje de fase. Las potencias en esta configuración, o como en la que vamos a ver, son exactamente lo mismo. Solo hay que tener en cuenta la parte anterior que les digo. Vamos acá. Esta carga ya está en triángulo, ¿no? Ya no está en estrella. Entonces, el voltaje de línea, en este caso, de línea 1 y 2, va a llegar a Z, que es la carga que está con la figura inclinada hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, el voltaje que llega acá es el voltaje de fase también. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso acá en la parte superior derecha. Dice, voltaje de línea es igual que el voltaje de fase, o en cada rama de la carga, ¿no? Que es voltaje de fase. Pero, lo que cambia es la corriente de carga. En la carga, la corriente en la carga, ¿no? O en fase, sería la corriente de línea entre raíz de 3. Estas consideraciones son las que hay que tener en cuenta, porque la ecuación para potencia es exactamente igual, ¿sí? Empezando por potencia aparente, que es voltaje de línea, corriente de línea por raíz de 3. Esta potencia aparente, phi, es la potencia que produce trabajo, y por seno de phi es la reactiva, que es una oposición al cambio de polaridad de la corriente, ¿sí? O sea que es lo que no me sirve, pero voy a tenerla, ¿verdad? Entonces tengo eso ahí, ¿ya? Entonces estas dos partes son muy importantes, ¿sí? En trifásico, ¿ya? Vamos a ver unos ejercicios para poder, eh, espero consolidar de alguna manera esto. ¿Qué ventaja tengo con sistemas trifásicos respecto al monofásico? ¿Sí? Dice, el generador trifásico, cuanto más potente, más económico, e igualdad de potencia en monofásico. ¿Qué pasa eso? En un monofásico estamos sacando la potencia en una sola bobina, ¿no? Con la misma masa que vamos a utilizar de núcleo y todos los demás, o sea, con el peso que tiene y todos los demás. Pero con un trifásico yo tengo 3 bobinas que puedo yo tener en la misma masa o el núcleo externo que tiene, y puedo generar 3 veces más potencia prácticamente, ¿no? Entonces, eso es lo que trata de decir acá. En el transporte de energía eléctrica, una línea trifásica balanceada necesita, ¿no? 3 líneas, pero conduce 3 veces más potencia que la monofásica. Eso es lo que acabo de decirles hace un segundo. En la distribución de energía, el sistema trifásico te ofrece 2 alternativas de suministro, monofásico y trifásico. En la red de distribución trifásico tipo estrella, o sea, que una configuración, puedo disponer de 2 voltajes diferentes, ¿sí? 220 voltios o 220 por raíz de 3. En este caso sería 380 o 381 voltios más o menos. Los motores eléctricos trifásicos son superiores a los monofásicos en eficiencia. Su factor de potencia es alta y su capacidad de sobrecarga también. ¿Por qué? Porque esas 3 fases, en un motor trifásico, en un motor monofásico,
Creo que hemos hablado algo de fase partida, les he mostrado los arranques, etcétera. Pero yo no necesito ningún tipo de arranque, nada, solamente con las bobinas que tiene arranca y no hay problema. Y tanto par de arranque puedo usar en cualquier máquina. El cambio giro de motor trifásico es muy sencillo. Cambio dos terminales y gira al revés, ¿no? Invierto dos terminales, gira al contrario. ¿Ya? Ahora vamos a este ejercicio. ¿Ya? Para este ejercicio, que dice una carga balanceada conectada en triángulo contiene una resistencia eléctrica de 6 ohmios en serie con una inductancia de 18 milihenrios en cada fase. La fuente de voltaje es trifásica con una secuencia de ABC. ABC significa que el voltaje A se presenta primero, luego la B, luego la C. Es de 60 ciclos por segundo y la carga es balanceada y está conectada en Y o en Y, ¿sí? Y el voltaje del generador, o sea, BAN, dice 110 voltios a 30 grados. O sea que ese es el voltaje inicial, desfasado 30 grados, ¿no? O sea, de cero empezó a salir a 30 grados después. Dice, determine corriente de fase y de línea. Ahora, quisiera que ustedes tengan a mano, de ser posible, les mandé a su celular unas fotografías que dice problema uno. Pero voy a ponerlo de todas maneras acá, ¿sí? A ver. Creo que es esta. ¿Ya? Sí, es esta. Fíjense, ven allí. Voy a tratar de agrandarlo un poquitito. Mucho ya. Creo que allí es suficiente. ¿Qué dice ahí? Lo que acabamos de leer, una carga balanceada. ¿Me están escuchando, no? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Ahí dice, bueno, eso está en una de las fotos también que anteriormente está con manuscrito más simple, pero acá tenemos, dice, una carga balanceada es lo que hemos estado mirando hace un ratito, ¿sí? Esto de acá, una carga balanceada, etc. Ese es el enunciado, ¿sí? Vamos acá. Dibujando esto, tendríamos lo siguiente, ¿sí? Lo que está diciendo ahí, dibujamos. Lo dibujamos, decimos, ya, mi generador, que sería la parte izquierda, ¿ya? Dice, está en Y, ¿no? La fuente está en y este es en Y o en estrella. Entonces tengo en y están conectados los terminales de cada una de las fases. Un punto común es el neutro, ¿sí? Y como dice que es balanceada, yo no necesito ninguna línea del neutro. No necesito. Pero tengo acá el voltaje AN, que es lo que me dan, que es 110 con ángulo de 30 grados. ¿Se dan cuenta acá? ¿Ya? Significa que dice, la secuencia es ABC. Primero se presenta el voltaje AN, luego se presenta BN y luego se presenta CN. Si se presenta AN, tengo 110 con ángulo de 30 grados. Y luego viene el B. Entonces yo voy haciendo acá, debajo de la figura, venga, voltaje N 110 con 30 grados. El que viene es voltaje BN, que también va a tener un valor máximo de 110, pero como viene recién después del que salió, ¿sí? Entonces voy a tener, ¿cuánto? 120 grados de diferencia entre uno y otro, ¿no? Entonces ahí me da 90 grados. Vamos a ver acá la figurita de acá, ¿sí? Miren, en este gráfico de vectores, el BAN está a 30 grados respecto al cero, horizontal. El que viene va a venir
BN, mire, BN, ¿dónde está? 120 grados después. 30 grados hacia arriba más 90 grados es 120, ¿no es cierto? Hola. Sí, Entonces, profe. ¿cuánto sería con respecto a 0? Menos 90, ¿no? Es por eso que pongo 110 con un ángulo de menos 90. Después del BN viene el CN. El CN viene a ser 120 grados después del BN. Entonces, el BN está hacia abajo, 120 grados después, el CN está ¿cuánto? Del cuadrante 90 más 30, o sea, 180 más 30, ¿verdad? 180 más 30, ¿cuánto es? 210. Yo puedo poner BCN 110 con un ángulo de menos 210. O puedo poner con un ángulo de más 150, yendo hacia el otro lado. Y eso es lo que he puesto. BCN 110 con ángulo 150. Uno del otro están separados 120 grados, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Hasta ahí regresemos a esto de acá. Nos dicen que todo esto está conectado a, a una carga, ¿sí? Que está constituido por un circuito resistivo inductivo, ¿no? O tres impedancias resistivas conectadas en triángulo, dice, ¿no? Una carga balanceada conectada en triángulo. Entonces acá, esa carga conectada en triángulo, constituido por 6 ohmios y 18 milihenrios, cada uno, va a estar de esa manera conectados, ¿se dan cuenta? A', B', A', C', B', o B', C', si quieren, ¿ya? Las corrientes que están saliendo de cada uno de los generadores de fase, IAN, que es la corriente de fase AN, IBN de fase BN, y CN de fase CN, todos salen, ¿verdad? Salen. Al salir, van hacia la derecha, atraviesan el conductor que los transporta, llegan a la carga. El AN, o mejor dicho, parte del AN va a pasar por A', B', ¿cierto? El que viene de B va a pasar por B', C', y el que viene de CN va a pasar de C' a A', ¿cierto? Hace ese recorrido como están viendo. Pero como acá me están dando 6 ohmios, que sería la parte resistiva real, y inductiva 18 milihenrios, que tengo que hallar la reactancia inductiva, pues vamos a trabajar en ella. Vamos a ver, ¿dónde está esto? Ya, acá no está, pero vamos a ir a la siguiente figura. Acá vamos a hallar, ¿sí? Vamos a hallar acá la impedancia, ¿no? Sabemos que la impedancia inductiva es igual a 2pi FL o omega L. Nos han dado la frecuencia, que es 60 ciclos. La inductancia, que es 18 por 10 a la menos 3. Operamos esto simplemente y vamos a tener 6,786 ohmios, ¿sí? Entonces mi impedancia, o Z, será igual a 6 en resistiva más J 6,78 en inductiva. El módulo de esto lo saco por Pitágoras y voy a tener un resultado de 9,05 ohmios, ¿sí? O sea, sería, ¿no?
Z, o sea, la hipotenusa del triángulo de resistencias sería 9.5 ohmios. ¿De acuerdo? De acá voy a sacarle el ángulo de esta impedancia. El ángulo de esta impedancia, recuerden que es arco tangente del imaginario sobre el real, o sea, XL sobre R. Y acá me va a salir 48.52 grados. Entonces, Z lo puedo representar como 9,05 con un ángulo de 48.52 grados. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces regresemos al otro. Ay, se regresó demasiado. Está bien. Vamos acá y regresemos acá. ¿De acuerdo? A ver, agrandamos un poquito. Entonces ya tenemos nosotros acá 9 punto tantos ohmios con un ángulo de 40 y tantos grados. Pero veamos nosotros, para trabajar cada uno de estas fases, ¿no? ¿Qué necesitamos tener? Necesitamos tener para hallar la corriente, como nos están pidiendo, corriente de fase y corriente de línea, vamos a hallar corriente de fase, ¿no? Acá no me están diciendo, haz la potencia, ¿no? Me están diciendo, halla la corriente de fase y de línea. Para hallar la corriente de fase, necesitamos determinar el voltaje de fase, ¿verdad? Pero antes de tratar de determinar corriente, etcétera, ya que tenemos Z, necesitamos hallar el voltaje de línea. El voltaje de línea en base al voltaje de fase que nos está proveyendo el generador. 110 con 30 grados es el voltaje de fase, pero voy a hallar el voltaje de línea, ¿sí? Si bien es cierto, sé que el voltaje de línea va a ser raíz de 3 veces el voltaje de fase, pues acá vamos a demostrar, ya no con el triángulo anterior que vimos ahí, ¿sí? Sino analíticamente, cómo es que también se puede determinar esa relación que el voltaje de línea es igual a raíz de 3 veces voltaje de fase. Fácil. Si tenemos acá vectorialmente BAN, BBN, BCN, si yo quiero sumar voltaje de AN y más el voltaje BN, ¿ven? Tengo un vector acá hacia arriba y un vector hacia abajo, ¿no? Yo para sumar vectores que tienen, digamos, mayor de 90 grados, pues yo voy a sumar un vector con el complemento del otro, ¿no? Entonces, el complemento de Bn, ¿cuánto es? Menos Bn, o sea, lo contrario, ¿no? ¿Sí? Lo contrario, que sería menos Bn. Entonces, sumo acá, el voltaje de AB va a ser igual BAN menos BBN. O sea que lo contrario acá. Sumo estos dos y voy a tener voltaje de A, o sea que la suma de esos dos. Entonces, si sumo eso, acá voy a tener voltaje AB, voltaje a AN es 110 con 30 grados, menos voltaje de BN. BN que es 110 con ángulo de 90, menos 110 con ángulo de 90, negativo, 90 negativo. Para sumar, recuerden que hay que pasarlo a cartesianas o trigonométricas, si quieren llamarlo así. Entonces, ¿qué tengo acá? Factor común 110. Y sumaré, digamos, cada componente de ese 110. El componente 110, ¿qué cosa es? 110 por coseno de 30 más 110 por seno de 30. Entonces, 110 factor común, en el primer caso, tengo coseno de 30 más seno de 30. Restando 110 por
coseno de menos 90 más seno de menos 90. ¿Sí? ¿Estamos acá todos siguiendo acá? Simplemente estoy descomponiendo cada uno de ellos, ¿no? En sus componentes cartesianos, ¿sí? Ahora veamos. B sub AB, 110, factor común. Coseno de 30, ¿cuánto es? Raíz de 3 medios. Seno de 30, ¿cuánto es? 1 medio. Coseno de 30, ¿qué es? Real. Seno de 30, ¿qué es? Imaginario. J. ¿Sí? La otra parte. Coseno menos 90. Coseno de más 90 o menos 90 es 0 al final, ¿no es cierto? Y más seno de menos 90, seno de 90 siempre va a ser 1, pero en este caso es negativo, es menos 1. ¿Ok? Lo vamos reduciendo acá. Si tengo esto, vamos a tener acá. B a B 110, raíz de 3 medios, más J 1 medio, menos 1 es más 1, ¿no es cierto? Entonces, si es más 1, en imaginarios, sumo imaginarios y sumo reales. Real, raíz de 3 medios, más 0 es raíz de 3 medios. Imaginario, más 1 medio, más 1 es 3 medios, ¿verdad? ¿Estamos? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Sí, profesor. Si esto lo llevamos a raíz de 3 medios al cuadrado más 3 medios al cuadrado, raíz cuadrada de eso, ¿qué me sale? Raíz de 3. ¿Sí? O sea, si esto lo hago pitagóricamente, poniendo, ¿no? Aplicando eso de raíz cuadrada, el resultado de esto, ¿cuánto es? Raíz de 3, ¿sí? Aquí es lo que aparece el famoso raíz de 3, ¿sí? ¿Ya? Porque hay que hacer 3 veces raíz de 3 o de 3, es 3, raíz de 3, nada más. Entonces, y además el ángulo que va a ser arco tangente 3 medios sobre raíz de 3 medios, o sea, 3 sobre raíz de 3, ¿sí? Entonces, voy a tener un ángulo de 60 grados como resultado para el voltaje de línea A B se dice, ¿no? Pero acá lo ponemos A nomás, porque acá estamos en un voltaje N con voltaje BN, el resultado es este voltaje que va ahí. Fíjense, de la referencia inicial de 30 más, ha aparecido el voltaje A, ¿no? O sea que tengo 110 por raíz de 3, 60 grados, sería 190, un valor máximo, con un ángulo de 60 grados en voltaje. Una vez que he determinado voltaje de A, B, o sea, voltaje de A, ya no voy a calcular el siguiente, ¿no? Simplemente voy a sumarle ahí 120 grados para cada vez, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque se retrasa 120, 120, 120. No sé si estamos bien ahí. Entonces acá, fíjense, ya hago la figura. Pues tengo 60 acá, el otro será 60 más, ¿sí? O sea que para que sea 120. El otro será 120 después y el otro será 120 de diferencia. Entonces acá sí pasamos a la otra figura. Acá. No, regresamos acá para que pueda explicarles. Ya, fíjense acá. Hemos hallado nosotros el voltaje entre A y B. Ese voltaje entre A y B va a ser igual al voltaje entre A', B', que sería voltaje de fase, ¿verdad? Primera fase. Recién puedo yo hallar ahora la corriente de fase, que sería
voltaje de AB es igual voltaje de A es igual voltaje de A', B', ¿sí? Voltaje B', que en este caso sería 190 con ángulo 60 grados, dividido entre la impedancia de 6, ya no de 6, de 9.0 tantos ohmios con un ángulo de 48 grados, me va a producir la corriente que pasa por la fase. Entonces, vamos a eso de ahí, ¿sí? O sea que este voltaje, que ahora es voltaje de fase en el triángulo, dividido entre la impedancia del triángulo, me va a dar la corriente de fase. Vayamos ahí. Entonces acá, ¿qué tengo? Ya tengo Z, ¿verdad? Z vector, Z 9.548. Entonces la corriente en la carga va a ser igual al voltaje que hemos calculado hace un rato, ¿no? Que era 110 raíz de 3 y salía con un ángulo de 60 grados. Eso dividido entre Z, 9 con ángulo de 48, me va a dar la corriente. ¿Corriente en qué? En fase. 190 entre 9.05 es 20.99. Acá se restan, como es división, se restan los ángulos. 60 menos 48.52 me da 11.48. Entonces ya tengo la corriente de fase, que es 20.9 con 11.48 amperios. Ya tengo una parte, que es corriente de fase. Y en todas las fases va a ser igual. Pero dice que, vamos acá, ¿dónde está? Acá. Acá dice en triángulo, ¿qué dice? Voltaje de línea es igual voltaje de fase. Ya hallamos. Pero dice que la corriente de fase es I de línea sobre raíz de 3. Eso significa que ya tengo I de fase, 20 punto tantos. 20 punto tantos multiplicado por raíz de 3 me dará la corriente de línea, ¿sí? Entonces vamos acá. Vamos acá. Ya, acá están viendo ustedes la corriente de fase que hemos hallado. Ahora vamos a ir a corriente de línea, que sería raíz de 3 veces la corriente de fase que hemos hallado. Eso significa que tendría raíz de 3 veces 20.99 amperios. Vale decir 1.73 por 20.99, o sea, 36.35 amperios, que sería la corriente de línea, ¿sí? Hasta allí lo único que nos han pedido es hallar las corrientes de fase y de línea. Prácticamente nos pidieron hallar corrientes de línea, creo, si no me equivoco, pero para hallar corriente de línea habría que hallar corriente de fase, ¿verdad? Entonces ahí tenemos nosotros la respuesta para esto. De repente se les ha complicado un poquito todo lo que hemos tenido que hacer, ¿no? Para llegar a este fin, ¿no? Primero, poder graficar lo que me están diciendo teóricamente para luego trabajar y aplicar el concepto que se tiene de triángulo y de estrella. No sé si hay alguna consulta, curiosidad, algo. Hola. No, profe, todo claro. Espero que sí. Bien, entonces, vayamos a lo siguiente. Acá tengo más. No, vamos a quitar esto de acá.
vamos a lo siguiente. ¿Qué dice acá? 3 resistencias de un calentador, ¿sí? O sea, de un elemento calefactor. Cada uno tiene 32 ohmios y están conectados a una red trifásica de 380 voltios, un circuito en forma de estrella y otro circuito en forma de triángulo, pero la misma resistencia, fíjense, ¿sí? ¿Qué dice? Calcula la potencia en cada una de las conexiones y compare los resultados, ¿sí? Entonces acá vamos a ir a este otro. Uy, ¿dónde está? Ah, sí, acá debe estar. Esto es lo que hemos visto hace un ratito, ¿ya? Ahora veamos este otro. Acá está un poquito con escritura de estilo gallina, pero ya. Me dice que hay una carga en triángulo y en estrella de 32 ohmios por fase. Entonces vamos a ver acá primero en estrella, ¿sí? Hacemos en estrella la carga 32 ohmios, 32 ohmios, 32 ohmios. Alimentamos con 380 voltios, ¿sí? En este caso, el voltaje de línea AB, AC y CB serán 380 voltios. Y en el otro caso tenemos en triángulo, ¿sí? Que también 380 voltios alimenta cada uno de ellos. Acá vamos a calcular independientemente, ¿sí? Si quieren, empezamos con el lado derecho, que parece un poco más rápido. Veamos acá. Voltaje de línea es igual al voltaje de fase, ¿sí? Entonces, aplico todo ese voltaje sobre 32 ohmios, ¿sí? Como es resistivo puro, prácticamente esto va a ser, ¿no? Cero, cero de desfase. No me preocupa el desfase, ¿sí? Entonces tengo 380 voltios entre 32 ohmios. Me dará 11 amperios, 11, casi 12 amperios. En voltaje no tengo problemas, voltaje de línea es voltaje de fase. Pero en corriente, ¿sí? He hallado la corriente de fase, pero debo de tener la corriente de línea para ver qué potencia es lo que yo voy a consumir. Entonces, la corriente de línea, hemos dicho que es raíz de 3 veces la corriente de fase. Tenemos corriente de fase 11.87, multiplicado por raíz de 3 nos da 20.57 amperios, ¿cierto? Entonces ya tengo yo corriente de línea y voltaje de línea, ¿cierto? ¿Estamos? Ahora, como les decía antes, podemos hallar de 2 maneras esto en trifásico. Multiplicando voltaje de línea, corriente de línea, por raíz de 3, podemos tener la potencia total. O podemos hacer por fases. En este caso, lo hemos visto por fase. Por fase tendríamos corriente al cuadrado por R de fase. Corriente de fase es 11.87 amperios. Eso al cuadrado por la resistencia ¿no? 32, tenemos 4.512, ¿sí? ¿Estamos? 4.500, sí. 12 vatios por fase, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, si yo quiero calcular solamente voltaje por corriente, también lo hago. Voltaje, que es 380, que es de fase también, y la corriente de fase son 11.87. Eso, y me sale exactamente igual que la otra ecuación, I cuadrado R, por fase.
Pero como tenemos 3 fases, tengo que multiplicarlo por 3. ¿Cuánto salía? 13.537.5 vatios, o sea, 13 kilovatios. Ahí lo dejamos ahí. Vayamos al otro lado, ¿sí? Fíjense en delta tenemos 13.000 vatios que podemos producir con esa tensión. Podemos producir esa potencia. Pero en estrella, ¿qué dice? Que el voltaje de fase es voltaje de línea sobre raíz de 3, ¿sí? Y que la corriente de fase es igual a la corriente de línea. Voltaje de fase, entonces, 380 sobre raíz de 3, o sea, sería 219 casi 220 voltios, ¿no es cierto? ¿Sí? Y la corriente de fase sería igual al voltaje de fase, que en este caso es 219, entre los 32, ¿no? Ohmios, 6.855. En este caso, la potencia por fase, ¿qué sería? 6.8 al cuadrado por 32, que es la resistencia, ¿sí? ¿Cuánto sale? 1505.9 vatios. Ese multiplicado por 3 sería 4.517 vatios. ¿Qué diferencia tenemos? Si nosotros configuramos esas resistencias en estrella y tenemos la misma fuente de 380 voltios, nuestra potencia, fíjense cuántas veces menor es. 13.53 a 4.51. Hay una diferencia, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces? Más o menos 3 veces. Casi, ¿no? O está aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que quiere mostrar este ejercicio? Lo que quiere mostrar es que de una cierta configuración podemos conseguir diferentes potencias, ¿verdad? ¿Estamos? Hola. Sí, profesor. Sí, profe. A ver, ¿cuántos quedan? 25, ok. Ahora, el último, fíjense el último. Esto suele presentarse muchas veces en la práctica, fíjense acá. ¿Qué dice? Se muestra un motor trifásico, se muestra un batímetro, que es un medidor de potencia, se muestra un voltímetro que está midiendo voltaje de línea y se muestra un amperímetro que está midiendo 8.5 amperios por línea, ¿sí? El batímetro mide la potencia real, la potencia que se utiliza o en este caso se está consumiendo, ¿sí? La potencia. Esa potencia que está consumiendo es 2.8 kilovatios, o sea, 2.800 vatios. El amperímetro y el voltímetro me están midiendo la potencia que está llegando en forma de voltaje y amperaje, ¿sí? Y acá me dicen que es un motor de 3 fases, ¿sí? Veámoslo parte por parte. Creo que... Ah, ya. Voy a tener que abrir el... para poder seguir con eso. A ver, ¿dónde está? Ojo, miércoles. Problema virtual circuitos. Ah, ya. Ejercicio 2.3. Ok. Esto de acá. Fíjense acá. Normalmente en un motor eléctrico trifásico
Todas las bobinas son iguales, son 3 bobinas iguales. Va a tener la misma reactancia, va a tener la misma resistencia, va a tener los mismos consumos cada uno de ellos, ¿sí? Pero como está indicando acá, pues yo tengo que suponer que esto es un motor conectado en trifásico delta, ¿no? Porque no tengo ninguna otra información. Bien, entonces, ¿qué pasa? Como les digo, acá 2.8 kilovatios es la potencia activa, los HP, los kilovatios, lo que se consume el motor en las 3 fases, ¿sí? Entonces, como estamos considerando que es un motor trifásico que está en configuración delta, porque es la única posibilidad que tenemos, ¿sí? Entonces, la tensión 225 voltios, que al menos en nuestro medio, pues, ¿no? No usamos 120 voltios, sino 220, 230 voltios. Por lo tanto, la única configuración posible de este motor es en delta o en triángulo. Entonces, la corriente de línea, en este caso, sería pues igual a raíz de 3 veces la corriente de fase, para empezar, ¿no? Entonces, si yo tengo medido 8.5 amperios como corriente de línea, la corriente de fase será 4.91 amperios, o sea, 8.5 dividido entre raíz de 3, ¿sí? La potencia, puedo hacerlo viendo que por cada fase hay una potencia, entonces 3 veces esa potencia es la potencia total en este motor trifásico. Y eso es lo que hago. 3 veces voltaje de fase por por corriente de fase. Voltaje de fase 225. Corriente de fase acabo de hallar 4.91. Entonces voy a tener, ¿cuánto? 3 veces eso, 3.312 vatios, ¿sí? Esto es el bateaje que está consumiendo todo ese sistema. O sea que el motor está prácticamente aprovechando y produciendo 2.8 kilovatios, pero está consumiendo en total 3.312. En este caso sería el voltamperes total, ¿sí? Ahora, dice, hallar el cos-phi del motor. El cos-phi, ¿qué cosa es? Es el factor de potencia. ¿Y cómo se halla el cos-phi? Dividiendo la potencia real, en este caso sería 2.8 kilovatios, entre la potencia aparente. Pero acabamos de hallar la potencia aparente, que sería 3 veces 225 por la corriente por fase, multiplicado por 3, 3.312 vatios. Por lo tanto, coseno de phi será igual a la potencia activa sobre la potencia aparente. La potencia activa en este caso sería 2.8 kilovatios o 2.800 vatios y la potencia aparente 3.312